Gasté $250,000 de mis ahorros de toda la vida para que mi familia viviera el viaje de sus sueños a Marruecos. Y cuando les pregunté cómo había estado, mi propio hijo me respondió con una frialdad que jamás olvidaré. Toda la familia fue la semana pasada. Solo para la familia de verdad. Me quedé helada. Después de 68 años de vida, después de sacrificarme por ellos desde que nacieron, descubrí que para mi propia sangre yo no era familia de verdad. Soy Graciela, y esta es la historia de cómo mi generosidad se convirtió en mi mayor humillación, pero también en mi liberación. Durante 30 años trabajé como secretaria en una empresa de contabilidad. Cada centavo que ganaba lo guardaba pensando en el futuro de mis hijos. Vivía en el mismo apartamento pequeño desde hace décadas. Compraba solo lo necesario, nunca me daba lujos. Mi vida entera giraba en torno al ahorro y a mi familia. Cuando mi esposo murió hace 5 años de un infarto fulminante, me quedé sola con una pensión modesta y esos ahorros que había acumulado con tanto sacrificio. Fueron $250,000 exactos, el resultado de una vida entera de privaciones y trabajo duro. Diego, mi único hijo, siempre fue el centro de mi mundo. Lo crié prácticamente sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 10 años. Trabajaba dobles turnos en la oficina, limpiaba casas los fines de semana, vendía comida casera a los vecinos. Todo para pagarle la universidad privada, los libros, la ropa de marca que sus compañeros usaban. Me quedé sin vacaciones durante años para que él tuviera todo lo que necesitaba. Mientras mis amigas viajaban con sus familias, yo trabajaba para que Diego nunca sintiera la falta de su padre. Fue mi proyecto de vida, mi razón de existir. Cuando se casó con Cintia hace 8 años, pensé que por fin tendría la familia completa que siempre soñé. Ella era una mujer elegante, de buena familia, pero siempre noté cierta frialdad en su trato conmigo. Como si yo fuera una carga, un estorbo en su perfecta vida matrimonial. Incluso cuando nació Nicolás, mi nieto adorado, sentí que mi vida había cobrado un sentido completamente nuevo. Ese niño se convirtió en mi luz, en mi alegría más grande. Todo giraba en torno a ellos tres. Los domingos siempre cocinaba para toda la familia en mi pequeño apartamento, preparaba sus platos favoritos, compraba los postres más caros. El año pasado, en marzo, Diego llegó un día a mi casa con los ojos brillantes de emoción. Hacía tiempo que no lo veía tan entusiasmado. Mamá, me dijo sentándose en mi viejo sofá, siempre hemos soñado con conocer Marruecos. Cintia encontró un paquete turístico increíble en una agencia exclusiva, pero cuesta una fortuna. Me mostró las fotos en su teléfono más nuevo, los impresionantes palacios de Marrakech con sus mosaicos dorados, las dunas infinitas del desierto del Sáhara, los coloridos mercados de especias, las mezquitas antiguas. Todo se veía como un sueño hecho realidad. ¿Cuánto cuesta exactamente?, le pregunté, aunque ya presentía que la respuesta me iba a impactar. $250,000 para los 4, respondió sin pestañear. Incluye vuelos en primera clase, hoteles 5 estrellas, tours privados con guías exclusivos, comidas en restaurantes de lujo, todo incluido durante 2 semanas completas. Mi corazón se aceleró violentamente al escuchar esa cifra exacta. Era prácticamente todo lo que tenía ahorrado en mi cuenta bancaria. Todo el fruto de mi trabajo de décadas, todas mis privaciones, todo mi futuro financiero. Pero cuando vi la ilusión genuina en sus ojos, cuando escuché a Nicolás de 22 años hablar emocionado sobre las aventuras que viviríamos juntos como familia, cuando vi cómo Cintia por primera vez me miraba con algo parecido al cariño, no pude negarme. Es para los 4, ¿verdad? Tú, Cintia, Nicolás y yo, confirmé específicamente. Por supuesto, mamá. Será nuestro viaje familiar más importante, el que siempre hemos soñado hacer juntos, me aseguró Diego mientras me abrazaba fuerte, como cuando era niño. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Daba vueltas en mi cama pensando en la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que gastar todos mis ahorros de toda la vida era una locura financiera, pero pensé en todos los años que había trabajado sin descanso, en todas las cosas hermosas que me había negado para ahorrar. Por primera vez en mi vida, mi familia y yo íbamos a disfrutar de algo realmente especial y lujoso juntos. Sería nuestra aventura, nuestro momento de felicidad familiar que recordaríamos para siempre. Al día siguiente, con las piernas temblorosas, fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros desde hacía 30 años. Le expliqué al gerente que necesitaba retirar todo mi dinero para un viaje familiar importante.
Él me miró preocupado y me preguntó si estaba segura, pero yo asentí con determinación. Le entregué el cheque a Diego con las manos temblorosas de emoción y nervios. Gracias, mamá. No sabes lo inmensamente feliz que nos haces a todos, me dijo con lágrimas en los ojos. Cynthia también me abrazó, aunque como siempre sentí que sus muestras de cariño eran un poco calculadas y forzadas. Durante las siguientes semanas, los vi hacer planes emocionados día y noche. Compraron maletas nuevas de marca, ropa elegante para el clima del desierto, investigaron exhaustivamente sobre la cultura marroquí, leían guías turísticas, hablaban constantemente del viaje en cada conversación telefónica. Yo también comencé a prepararme con la misma ilusión. Me compré un hermoso vestido verde esmeralda y zapatos cómodos pero elegantes para caminar por esas calles milenarias que había visto en las fotos. Incluso compré una cámara nueva para capturar todos nuestros momentos familiares. Una semana antes del viaje programado, llamé a Diego para confirmar los últimos detalles del vuelo y el horario de salida. Mamá, tengo que decirte algo muy importante, me dijo con un tono extraño que jamás le había escuchado. Mi estómago se contrajo inmediatamente de preocupación. Mamá, el viaje ha cambiado un poco, me dijo Diego con una voz que intentaba sonar casual, pero yo conocía a mi hijo y sabía que algo andaba mal. ¿Cómo que ha cambiado?, le pregunté sintiendo cómo se me helaba la sangre. Es que, bueno, la agencia nos ofreció un upgrade increíble, pero solo para 4 personas, y nosotros somos 5 contigo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿5? Pero siempre fuimos 4. Tú, Cynthia, Nicolás y yo, le dije con la voz quebrada. Sí, mamá, pero es que Cynthia está embarazada. Acabamos de enterarnos ayer. El médico dice que no puede viajar en su estado, especialmente a un lugar tan exótico como Marruecos. Mi mundo se desplomó en ese momento. Pero Diego, yo pagué ese viaje. Son mis ahorros de toda la vida. Si Cynthia no puede ir, entonces vamos los 3 que quedamos, le dije desesperada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que me estrujó el corazón. Mamá, es complicado. Ya están todos los planes hechos, las reservas confirmadas. Además, Cynthia necesita que yo esté aquí con ella durante el embarazo. Ya sabes cómo es ella, muy delicada. Cada palabra era como una puñalada. Entonces cancelamos el viaje, sugerí con un hilo de voz. No podemos cancelar, mamá. Perdemos todo el dinero. Pero tengo una idea. ¿Por qué no vas tú sola? Te mereces esas vacaciones más que nadie. Ha sido tu sueño conocer Marruecos. La mentira era tan obvia que me dolía físicamente. Nunca había mencionado tener interés en Marruecos. Era su sueño, no el mío. Diego, yo jamás soñé con ir a Marruecos. Yo soñé con viajar con mi familia. No tiene sentido que vaya sola a los 68 años a un país que ni siquiera conozco. Mi voz temblaba de dolor y decepción. Mamá, por favor entiende. Es lo mejor para todos. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Me sentía estafada, traicionada, pero sobre todo, completamente tonta. ¿Cómo no me di cuenta de que algo andaba mal? ¿Por qué no desconfié cuando aceptaron tan fácilmente mis $250,000? Al día siguiente llamé a mi vecina Fátima, la única persona en quien realmente confiaba. Ella tenía 70 años, era viuda como yo, y siempre había sido muy perspicaz con las personas. Graciela, despierta, me dijo sin rodeos después de escuchar toda la historia. Te están viendo la cara. ¿En serio crees que Cynthia está embarazada? ¿Por qué mentiría sobre algo así?, le pregunté ingenuamente. Porque es la excusa perfecta para dejarte fuera. Piénsalo, de repente aparece un embarazo justo una semana antes del viaje. ¿No te parece demasiada coincidencia? Las palabras de Fátima resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Pero Diego no sería capaz de engañarme así. Es mi hijo. Lo crié yo sola, le di todo, insistí, aunque ya comenzaba a dudar. Graciela, mi amor, a veces los hijos más mimados son los más desagradecidos. Tú le diste todo, pero ¿él qué te ha dado a cambio? Era cierto. Diego nunca me visitaba a menos que necesitara algo. Nunca me preguntaba cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo. Nuestras conversaciones siempre giraban en torno a sus problemas, sus necesidades, sus deseos.
¿Cuándo había sido la última vez que me preguntó genuinamente por mi bienestar? Investiga, me aconsejó Fátima. Pregúntale a algún vecino de ellos, averigua la verdad. No te quedes con la duda. Y eso hice. Conocí a Magdalena, una señora mayor que vivía en el mismo edificio que Diego y que siempre había sido muy amable conmigo. La llamé con el pretexto de preguntar por la salud de Cynthia durante su embarazo. ¿Embarazo? Pero si la vi ayer en el gimnasio haciendo ejercicio intenso. Se veía perfectamente bien, para nada como una embarazada delicada, me respondió Magdalena confundida. Mi corazón se desplomó completamente. La mentira era real. Me habían engañado de la manera más cruel posible. Habían tomado todos mis ahorros de vida y me habían excluido del viaje que yo misma pagué. Pero lo peor aún estaba por venir. Decidí no confrontarlos inmediatamente. Quería saber exactamente qué estaba pasando. Durante los siguientes días, llamé a Diego varias veces preguntando por los preparativos del viaje. Todo cancelado. Mamá. Cynthia está muy mal con las náuseas del embarazo. El médico dice que debe estar en reposo absoluto, me repetía cada vez. Mientras tanto, yo investigaba por mi cuenta. Descubrí que el vuelo seguía programado, que las reservas de hotel estaban confirmadas, que todo el viaje continuaba según el plan original. Solo que yo había sido borrada de la ecuación. El día que supuestamente el viaje había sido cancelado, decidí pasar por la casa de Diego para llevarle a Cynthia una sopa casera que supuestamente la ayudaría con las náuseas del embarazo. Cuando llegué, la casa estaba vacía y a oscuras. Llamé a Magdalena nuevamente. Ay, Graciela, se fueron todos muy elegantes esta mañana temprano con maletas grandes. Diego me pidió que recogiera la correspondencia porque estarían fuera 2 semanas. No sabías que viajaron. En ese momento, sentada en mi auto frente a la casa vacía de mi hijo, entendí la magnitud de la traición. No solo me habían robado mis ahorros de toda la vida, sino que me habían mentido descaradamente en mi cara durante semanas. Me habían tratado como a una idiota, como a alguien indigno de la verdad. Regresé a mi apartamento temblando de rabia y dolor. Era una mezcla de emociones que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, sentía odio hacia mi propio hijo. Habían jugado conmigo, me habían manipulado, habían pisoteado mi amor incondicional. Esa noche no pude comer nada. Fátima vino a acompañarme y me encontró sentada en el sofá, mirando al vacío. Ya sabías que algo andaba mal, ¿verdad?, me preguntó mientras se sentaba a mi lado. Se fueron, Fátima. Se fueron con mi dinero y me mintieron en mi cara. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Por primera vez en mi vida, no tenía respuesta. Siempre había sido la que solucionaba los problemas, la que cedía, la que perdonaba, la que ponía paz. Pero esto era diferente. Esto era imperdonable. No lo sé, le respondí honestamente. Pero algo me dice que cuando regresen, las cosas van a ser muy diferentes. Fátima me apretó la mano. Ya era hora de que reaccionaras, Graciela. Ya era hora de que te respetaras a ti misma. Durante los siguientes días, mientras ellos disfrutaban de mi dinero en las dunas del Sáhara, yo comencé a ver mi vida con otros ojos. Comencé a recordar todos los momentos en que había cedido, todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Y por primera vez en 68 años, comencé a sentir algo que nunca había experimentado, la necesidad de defenderme, de hacerme respetar, de no permitir que nadie más me pisoteara. El viaje que ellos estaban disfrutando con mi dinero sería el último regalo que recibirían de mi generosidad infinita. 2 semanas pasaron como una eternidad. Cada día que ellos estaban disfrutando en Marruecos con mi dinero, yo me transformaba un poco más. Fátima venía todas las tardes a tomarme té y escucharme procesar mi dolor. Graciela, tienes que prepararte para cuando regresen, me decía. No puedes recibirlos como si nada hubiera pasado. Tenía razón. Durante esas 2 semanas investigué todo lo que pude sobre el viaje. Descubrí que se habían hospedado en el hotel más lujoso de Marrakech, que habían tomado tours privados en camellos por el desierto, que habían cenado en restaurantes exclusivos donde una sola comida costaba lo que yo gastaba en un mes entero. También descubrí algo más perturbador. A través de redes sociales de conocidos mutuos, vi las fotos que habían estado publicando. No solo habían ido Diego, Cynthia y Nicolás.
También había ido Diana, la hermana menor de Cynthia, una chica de 25 años que siempre me había parecido altanera y caprichosa. En las fotos se veían los cuatro riéndose en restaurantes de lujo, montando camellos en el desierto, visitando palacios históricos, disfrutando de spas exclusivos. Pero lo que más me dolió fue ver una foto donde Diego tenía el brazo alrededor de Diana con una familiaridad que me hizo sospechar algo más profundo. Fátima, le dije mostrándole las fotos en mi teléfono, ¿tú crees que entre Diego y Diana hay algo más que una relación de cuñados? Ella examinó las imágenes con detenimiento y suspiró profundamente. Graciela, mira cómo la abraza, cómo la mira. Esa no es la forma en que un hombre casado mira a la hermana de su esposa. Mi mundo se tambaleó aún más. No solo me habían robado y mentido, sino que posiblemente Diego estaba siendo infiel a Cynthia con su propia cuñada, y todo esto usando mi dinero. La traición tenía capas que yo no había imaginado inicialmente. Decidí que necesitaba ayuda profesional para manejar esta situación. Contraté los servicios de Carlos, un abogado especializado en asuntos familiares que me había recomendado el hijo de Fátima. Señora Graciela, me dijo después de escuchar toda la historia, legalmente es complicado porque usted les dio el dinero voluntariamente, pero moralmente esto es un fraude familiar. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté desesperada. Primero, documentar todo. Guardar todas las conversaciones, todas las pruebas de las mentiras, todas las evidencias del engaño. Segundo, prepararse para cuando regresen. No los confronte inmediatamente, deje que se relajen y cometan más errores. Carlos tenía razón. Durante los últimos días antes de su regreso, me dediqué a recopilar evidencias. Guardé todas las conversaciones telefónicas donde Diego me mentía sobre la cancelación del viaje, imprimí las fotos de redes sociales donde aparecían disfrutando, recopilé los testimonios de Magdalena y otros vecinos sobre sus mentiras. También comencé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, cuidar de mí misma primero. Fui a la peluquería y me hice un corte nuevo que me hacía ver más joven y decidida. Me compré ropa nueva con parte de la pequeña pensión que me quedaba. Por primera vez en años, me miré al espejo y me gustó lo que vi. Te ves diferente, me dijo Fátima cuando me vio con mi nuevo look. Me siento diferente, le respondí. Es como si hubiera despertado de un sueño muy largo donde solo existía para complacer a otros. Era cierto. Toda mi vida había girado en torno a ser la madre perfecta, la que todo lo daba y nada pedía a cambio. El día del regreso llegó finalmente. Diego me llamó desde el aeropuerto con una voz falsamente alegre. Mamá, ya estamos de vuelta. Fue terrible tener que cancelar el viaje, pero Cynthia estuvo muy mal estas 2 semanas. Gracias a Dios que nos quedamos para cuidarla. La mentira era tan descarada que me dieron ganas de reír amargamente. Qué pena, hijo. Me alegra saber que Cynthia está mejor ahora, le respondí con una dulzura que escondía toda mi furia contenida. Sí, ya se siente mucho mejor. Mañana te visitamos para contarte todo sobre estas semanas terribles que pasamos. Esa noche barely pude dormir, pero no de ansiedad como antes, sino de expectación. Tenía un plan y estaba lista para ejecutarlo. Fátima había prometido estar presente como testigo, y Carlos me había dado instrucciones precisas sobre cómo manejar la confrontación. Al día siguiente, Diego llegó a mi casa con Cynthia y Nicolás. Todos se veían bronceados, relajados, con esa apariencia que solo da unas vacaciones lujosas bajo el sol del desierto. «Abuela», gritó Nicolás al verme, «¿cómo estás? Te trajimos regalos compramos algunos recuerdos durante estas semanas que estuvimos aquí». El joven casi se delata solo. Cynthia le dio un codazo discreto para que se callara, pero yo ya había escuchado lo suficiente. «¡Qué lindos regalos!», exclamé fingiendo inocencia. «¿De dónde son exactamente?» De una tienda local que tiene cosas importadas», respondió Diego nerviosamente. Me entregaron una bolsa con objetos claramente marroquíes, lámparas de metal grabado, especias aromáticas, telas con patrones típicos del norte de África, joyas de plata con diseños bereberes. «¡Qué hermosos!», dije examinando cada objeto. Estos diseños se ven tan auténticos, como si fueran directamente de Marruecos. Cynthia palideció visiblemente, pero Diego mantuvo su mentira. Sí, la tienda se especializa en importaciones de alta calidad. Decidí presionar un poco más. Nicolás, cuéntame más sobre estas semanas.
¿Cómo estuvo tu mamá con el embarazo? Muy mal con las náuseas. El joven me miró confundido. ¿Qué embarazo, abuela? Mamá no está embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cintia se puso roja como un tomate, Diego se quedó con la boca abierta, y Nicolás se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. Nicolás, ve a la cocina por un vaso de agua, ordenó Diego con voz tensa. Interesante, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Entonces resulta que no hubo embarazo, no hubo cancelación de viaje, y estos regalos que claramente son de Marruecos aparecieron mágicamente en una tienda local. Mamá, puedo explicarte, comenzó Diego, pero yo levanté la mano para detenerlo. Oh, sí puedes explicarme. Y lo vas a hacer. Pero primero quiero mostrarte algo. Saqué mi teléfono y comencé a mostrarles las fotos que había guardado de sus redes sociales. Esta es una foto muy bonita de ustedes 4 en el desierto del Sáhara, dije mostrando una imagen donde aparecían Diego, Cintia, Nicolás y Diana montando camellos. Y esta otra donde están cenando en ese restaurante lujoso de Marrakech. Y mi favorita, donde Diego abraza tan cariñosamente a Diana frente a la mezquita. Las caras de horror que pusieron no tenían precio. Cintia comenzó a llorar, Diego temblaba visiblemente, y Nicolás entendió finalmente que habían sido descubiertos en su engaño. Abuela, nosotros, comenzó el joven, pero Diego lo calló bruscamente. Así que no solo me robaron mis ahorros de toda la vida y me excluyeron del viaje que yo pagué, continué con una calma que me sorprendía a mí misma, sino que me mintieron descaradamente durante semanas, usaron mi dinero para llevar al amante de Diego, y luego tuvieron el descaro de venir aquí a seguir mintiéndome en mi cara. Diana no es mi amante, protestó Diego débilmente. Las fotos dicen otra cosa, repliqué mostrando más imágenes comprometedoras. Y francamente, eso es lo de menos comparado con el hecho de que ustedes me trataron como a una idiota y me robaron toda mi seguridad financiera. En ese momento llegó Fátima, tal como habíamos planeado. Buenas tardes, saludó educadamente, pero su presencia cambió toda la dinámica. Ya no estaba sola enfrentando a mis estafadores familiares. Tenía una testigo, una aliada, alguien que me respaldaba. Fátima, qué bueno que llegaste, dije con una sonrisa que helaba la sangre. Justo estaba contándoles a mi familia sobre su maravilloso viaje a Marruecos que supuestamente nunca ocurrió. Fátima se sentó a mi lado en el sofá, cruzó los brazos y miró fijamente a Diego con esa expresión que solo las mujeres mayores saben poner cuando han visto demasiadas mentiras en la vida. Señora Fátima, balbuceó Diego, es que usted no entiende la situación completa. Oh, yo entiendo perfectamente, respondió mi amiga con una voz cortante. Entiendo que le robaron a mi mejor amiga los ahorros de toda su vida, la excluyeron del viaje que ella pagó, le mintieron durante semanas, y ahora tienen el descaro de venir aquí a seguir engañándola. Cintia finalmente encontró su voz entre las lágrimas. Graciela, por favor, déjanos explicarte. No fue nuestra intención lastimarte. No fue su intención, repetí incrédula. Entonces, ¿qué fue? ¿Un accidente? Se tropezaron y accidentalmente me excluyeron del viaje que pagué con mis propios ahorros. Es que sabíamos que tú no ibas a poder con un viaje tan demandante, mintió Cintia desesperada. A tu edad, con el calor del desierto, la comida diferente, los largos recorridos. Fátima soltó una carcajada amarga. ¿En serio? Graciela no podía con el viaje, pero sí podía pagar $250,000 para que ustedes lo disfrutaran. Mamá, intervino Diego con voz suplicante, sabíamos que era mucho dinero, pero pensamos que te haría feliz vernos felices. Me haría feliz verlos felices con mi dinero mientras yo me quedaba sola en casa creyendo sus mentiras. Exploté finalmente. Me haría feliz saber que mi propio hijo prefiere llevar a la hermana de su esposa antes que a su propia madre. Nicolás, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Abuela, yo no sabía que tú habías pagado el viaje. A mí me dijeron que papá había conseguido el dinero de un préstamo bancario. La honestidad del joven fue como una bofetada para Diego y Cintia. ¿Un préstamo bancario?, pregunté mirando directamente a Diego. ¿Esa fue la versión que le dieron a mi propio nieto? ¿Que su padre era tan exitoso que podía conseguir un préstamo de $250,000 para vacaciones familiares? Diego bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Y dime, Nicolás,
continué. ¿Quién más sabía la verdad sobre el origen del dinero? El joven se removió incómodo en su asiento. Diana sabía que tú habías pagado todo, abuela. De hecho, ella fue quien sugirió que tal vez era mejor que no fueras porque el viaje iba a ser muy intenso para alguien de tu edad. Fátima y yo intercambiamos miradas llenas de significado. Así que la amante de tu padre fue quien decidió que yo no debía ir al viaje que yo misma pagué, dije con una calma letal. Y ustedes estuvieron de acuerdo con esa decisión. Diana no es mi amante, gritó Diego perdiendo finalmente la compostura. Es la hermana de mi esposa, y solo vino porque Cynthia necesitaba apoyo emocional durante el viaje. ¿Apoyo emocional?, preguntó Fátima sarcásticamente. ¿Apoyo emocional para qué? Para gastar el dinero de su suegra en lujos que nunca podrían pagar con sus propios medios. Cynthia se levantó bruscamente del sofá. No vamos a quedarnos aquí escuchando estos insultos. Graciela, entendemos que estés molesta, pero esto se está saliendo de control. ¿Molesta?, repetí lentamente. ¿Molesta? Querida Cynthia, molesta es cuando te cortan en la fila del supermercado. Esto es traición, robo, abuso de confianza y humillación familiar. Además, agregué levantándome también, ustedes no van a irse de aquí hasta que hayamos aclarado completamente esta situación. Saqué mi teléfono y les mostré el número de Carlos, mi abogado. He consultado con un especialista en derecho familiar, y aunque legalmente es complicado porque yo les di el dinero voluntariamente, moralmente y éticamente ustedes cometieron un fraude. La mención del abogado cambió completamente el ambiente. Diego palideció visiblemente. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos familia. Exactamente, respondí, somos familia. Y por eso mismo lo que ustedes hicieron es imperdonable. La familia no se roba entre sí, no se miente, no se traiciona. Graciela tiene razón, apoyó Fátima. Yo he visto muchas cosas en mis 70 años, pero nunca había visto una familia tratar tan mal a la persona que más los ha amado y sacrificado por ellos. Sus palabras resonaron en el silencio tenso del apartamento. ¿Y ahora qué?, preguntó Cynthia con voz temblorosa. ¿Vas a demandarnos? ¿Vas a arruinar a tu propia familia? Mi propia familia ya se arruinó sola, respondí tristemente. Mi propia familia me excluyó, me mintió, me robó y me humilló. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes para reparar el daño que causaron? Diego finalmente encontró el coraje para hablar. Mamá, devolverte el dinero va a ser imposible. Lo gastamos todo en el viaje. Los hoteles, los restaurantes, los tours, todo era carísimo. Interesante, dije. Cuando era mi dinero no les importaba que fuera carísimo. Pero ahora que tienen que devolverlo, resulta que fue muy caro. Pero podemos hacer pagos, ofreció desesperadamente. Un poco cada mes hasta completar la cantidad. ¿Un poco cada mes?, pregunté. ¿Ustedes saben que ese dinero representaba toda mi seguridad financiera? ¿Saben que era todo lo que tenía para mi vejez, para emergencias médicas, para cualquier imprevisto? Nicolás comenzó a llorar silenciosamente. Abuela, yo no sabía. Si hubiera sabido que era tu dinero y que te iban a dejar fuera, nunca habría aceptado ir. La sinceridad del joven me conmovió, pero también me recordó lo profunda que era la traición de sus padres. Lo sé, mi amor, le dije suavemente. Tú fuiste engañado igual que yo. Pero tus padres, ellos sí sabían exactamente lo que estaban haciendo. Me volteé hacia Diego y Cynthia con renovada determinación. Y ahora van a enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Diego con voz derrotada. Primero, dije contando con los dedos, quiero que admitan públicamente lo que hicieron. Que le digan a toda la familia, a todos los amigos, la verdad completa sobre este viaje. Segundo, quiero un plan de pagos realista y con garantías legales para recuperar mi dinero. Tercero, continué, quiero que Diana se mantenga completamente alejada de esta familia. No quiero volver a verla ni escuchar su nombre. Cuarto, Cynthia va a disculparse personalmente con cada vecino y conocido que escuchó sus mentiras sobre el embarazo inexistente. Y quinto, concluí, van a ir a terapia familiar para entender el daño que causaron y aprender a comportarse como seres humanos decentes. El silencio que siguió a mis demandas fue absoluto.
Nadie se atrevía a respirar fuerte. ¿Y si no aceptamos estas condiciones?, preguntó Cynthia con un último destello de rebeldía. Sonreí con una frialdad que no sabía que poseía. Entonces Carlos, mi abogado, y yo exploraremos todas las opciones legales disponibles, empezando por una demanda por fraude familiar y terminando con hacer pública toda esta historia en redes sociales para que toda la comunidad sepa qué clase de personas son ustedes. Fátima aplaudió lentamente. Bravo, Graciela. Era hora de que te defendieras. Diego y Cynthia se miraron derrotados, sabiendo que por primera vez en sus vidas habían encontrado a una Graciela que no iba a ceder, que no iba a perdonar automáticamente, que había aprendido finalmente a valorarse a sí misma. Necesitamos tiempo para pensarlo, murmuró Diego. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde, respondí sin vacilación. Después de esa hora, asumiré que han rechazado mis condiciones y procederé en consecuencia. La nueva Graciela había nacido, y no había vuelta atrás. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en 68 años, me había defendido completamente, había puesto límites claros y había exigido respeto. Fátima se quedó conmigo hasta tarde, y las dos nos sentimos como guerreras que habían ganado su primera batalla importante. ¿Crees que van a aceptar tus condiciones?, me preguntó mientras tomábamos té en mi cocina. Francamente, no me importa, le respondí con una tranquilidad que me sorprendía. Si las aceptan, bien. Si no, también. Ya no voy a vivir mi vida esperando que ellos hagan lo correcto. Voy a hacer lo que sea mejor para mí. Al día siguiente, a las 5 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Diego, y su voz sonaba completamente derrotada. Mamá, hemos estado hablando toda la noche. Queremos reunirnos contigo para discutir tus propuestas. Mis propuestas no, lo corregí firmemente. Mis condiciones no son negociables. Está bien, tus condiciones, aceptó con un suspiro pesado. Pero queremos hacerlo en privado, sin Fátima presente. Absolutamente no, respondí sin dudarlo. Fátima es mi testigo y mi apoyo. Si no quieren que esté presente, pueden comunicarse directamente con Carlos, mi abogado. Él manejará todo desde el aspecto legal. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Está bien, mamá. Llegamos en una hora. Cuando colgué, me sentí poderosa de una manera que nunca había experimentado. Durante décadas había cedido, había negociado desde la debilidad, había puesto paz a costa de mi propia dignidad. Ya no más. Fátima llegó media hora antes de la reunión, trayendo galletas caseras y una actitud de apoyo incondicional. ¿Estás nerviosa?, me preguntó. Sorprendentemente, no, le respondí honestamente. Estoy tranquila porque sé que tengo razón, y por primera vez en mi vida, voy a mantenerme firme sin importar las consecuencias. Cuando llegaron, la diferencia en su actitud era notable. Diego ya no tenía esa arrogancia casual que siempre mostraba cuando venía a pedirme favores. Cynthia parecía haber llorado durante horas, y Nicolás se veía genuinamente avergonzado. Esta vez también venía con ellos Fabián, el hermano mayor de Diego, a quien habían llamado como mediador. Tía Graciela, comenzó Fabián con una sonrisa forzada, creo que esta situación se ha salido un poco de proporción. Somos familia, podemos resolver esto conversando como adultos civilizados. Lo miré directamente a los ojos sin pestañear. Fabián, tú sabías que yo había pagado el viaje completo con mis ahorros de toda la vida. La pregunta lo tomó desprevenido. Bueno, Diego me había mencionado que habías ayudado económicamente, pero no sabía los detalles exactos. ¿Te mencionó también que me excluyeron del viaje que yo pagué? Te contó sobre todas las mentiras que me dijeron durante semanas. Su expresión cambió gradualmente de condescendiente a incómoda. Tía, entiendo que estés molesta, comenzó nuevamente. Fabián, lo interrumpí, o te quedas callado y escuchas, o te vas de mi casa inmediatamente. No vine a este mundo a ser tratada con condescendencia por nadie, especialmente por alguien que no sabe ni la mitad de la historia. Fátima sonrió orgullosa a mi lado. Diego se aclaró la garganta nerviosamente. Mamá, hemos pensado mucho sobre tus condiciones, y estamos dispuestos a aceptar la mayoría de ellas. Todas, lo corregí firmemente. Van a aceptar todas mis condiciones,
o esta conversación termina aquí mismo y mañana mi abogado se hace cargo de todo. Está bien, todas, cedió rápidamente. Pero necesitamos hablar sobre los plazos y los detalles prácticos. Saqué una libreta donde había escrito todo meticulosamente. Primera condición: admisión pública de culpabilidad. Quiero que llamen a tu hermana Magdalena, a los primos, a los vecinos, a todo el mundo que conoce esta historia, y les expliquen exactamente lo que hicieron. Mamá, eso va a ser muy humillante para nosotros, protestó Cynthia débilmente. ¿Humillante?, repetí con incredulidad. ¿Saben qué fue humillante? Estar 2 semanas creyendo que mi familia me había excluido porque era demasiado vieja y frágil para un viaje que yo misma pagué. Eso fue humillante. La humillación que ustedes van a sentir es mínima comparada con la que me hicieron pasar a mí, agregó Fátima con autoridad. Además, es la consecuencia natural de sus acciones. Las acciones tienen consecuencias, aunque sean familia. Diego suspiró profundamente. Está bien, haremos las llamadas telefónicas. ¿Qué más? Segunda condición: plan de pagos con garantías legales. Quiero un documento firmado ante notario donde se comprometan a devolverme los $250,000 completos, con intereses, en un plazo máximo de 5 años. ¿Intereses?, preguntó Cynthia sorprendida. Por supuesto que intereses, respondí. Mi dinero estuvo generando intereses en el banco hasta que ustedes me convencieron de gastarlo en su estafa. Además, el interés es el costo de su traición. Carlos me había asesorado sobre este punto específicamente. ¿Cuánto de interés?, preguntó Fabián, intentando asumir el rol de negociador. 6% anual, respondí sin dudarlo. Es menos de lo que me estaba dando mi cuenta de ahorros, así que realmente les estoy haciendo un favor. Las matemáticas eran claras. Sería una deuda significativa que los obligaría a mantenerse responsables durante años. Tercera condición, continué. Diana completamente fuera de sus vidas. No quiero que esa mujer vuelva a poner un pie en esta familia después del papel que jugó en toda esta situación. Cynthia se puso pálida. Graciela, es mi hermana. No puedo simplemente cortarla de mi vida. Entonces pueden elegir, respondí con frialdad total. O cortan a Diana de sus vidas, o me cortan a mí. Pero no voy a tolerar la presencia de la persona que sugirió excluirme del viaje que yo pagué. Era un ultimátum duro, pero necesario. Cuarta condición: Cynthia se disculpa públicamente por todas las mentiras del embarazo inexistente. Va a ir personalmente donde Magdalena, donde el médico que supuestamente la atendió, donde cada persona que escuchó esa mentira, y va a explicar que inventó todo para justificar haberme excluido del viaje. Cynthia comenzó a llorar nuevamente. Eso va a arruinar mi reputación completamente. Tu reputación debería estar arruinada, replicó Fátima sin piedad. Las mentirosas deberían tener reputaciones arruinadas. Es la consecuencia natural de mentir. Quinta condición, continué implacable: terapia familiar obligatoria durante al menos 1 año. Con un profesional que yo elija, no ustedes. Necesitan entender la magnitud del daño que causaron y aprender a comportarse como seres humanos decentes. ¿Podemos elegir al terapeuta juntos?, preguntó Diego débilmente. No, respondí categóricamente. Ustedes ya demostraron que no se puede confiar en sus decisiones. Yo elegiré al profesional, ustedes pagarán las sesiones, y asistirán religiosamente cada semana. Fabián intentó intervenir nuevamente. Tía, creo que estas condiciones son un poco extremas para una situación familiar. Lo miré con una expresión que lo hizo retroceder físicamente. Fabián, la situación extrema fue robarle a una anciana los ahorros de toda su vida y excluirla del viaje que ella pagó. Mis condiciones son simplemente justicia. Además, agregué, estas condiciones son su oportunidad de redimirse y mantener algún tipo de relación familiar. La alternativa es que Carlos presente demandas legales y que yo haga pública toda esta historia en redes sociales. ¿Prefieren esa opción? El silencio que siguió fue absoluto. Todos entendieron que no estaba blufeando, que realmente estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. La Graciela sumisa y complaciente había muerto para siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos para empezar a cumplir estas condiciones?, preguntó Diego finalmente. Las disculpas públicas empiezan mañana,
respondí sin vacilación. El documento notariado lo quiero firmado antes del fin de semana. La primera sesión de terapia familiar la agendo para la próxima semana. Y Diana desaparece de sus vidas inmediatamente. Y una cosa más, agregué, mirándolos a todos directamente. Si intentan incumplir cualquiera de estas condiciones, si intentan engañarme nuevamente de cualquier manera, o si piensan que con el tiempo voy a olvidar y perdonar como siempre, están muy equivocados. Esta nueva Graciela no perdona traiciones familiares. Nicolás finalmente habló con voz temblorosa. Abuela, ¿algún día podrás perdonarnos completamente? La pregunta me tocó el corazón, pero mantuve mi compostura. Nicolás, mi amor, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Si cumplen fielmente todas estas condiciones durante los próximos años, si demuestran que realmente entendieron el daño que causaron, tal vez. Pero por ahora, la confianza está completamente rota. ¿Aceptan todas las condiciones tal como las he presentado?, pregunté finalmente. Diego miró a Cintia, luego a Fabián, y finalmente asintió derrotado. Aceptamos, mamá. Todas las condiciones. Perfecto, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Entonces mañana temprano espero la primera llamada telefónica de disculpas públicas. Fátima será testigo de que ustedes comenzaron a cumplir inmediatamente. Cuando se fueron, Fátima y yo nos abrazamos como dos guerreras victoriosas. Por primera vez en mi vida, había luchado por mí misma y había ganado completamente. Los siguientes días fueron una revelación completa. Por primera vez en mi vida, estaba viendo cómo mis palabras se convertían en acciones reales, cómo las personas que me habían pisoteado durante años finalmente enfrentaban las consecuencias de sus actos. Y debo admitir que me sentía poderosa de una manera que nunca había experimentado. Al día siguiente, tal como habíamos acordado, Diego comenzó con las llamadas telefónicas de disculpas públicas. Fátima estaba conmigo cuando hizo la primera llamada a su hermana Magdalena. Puse el teléfono en altavoz para que ambas pudiéramos escuchar. Magdalena, comenzó Diego con voz temblorosa, necesito contarte algo muy importante sobre el viaje a Marruecos. Su hermana, que había estado esperando detalles del supuesto viaje cancelado, se sorprendió cuando Diego le explicó que en realidad sí habían viajado, que habían usado todo el dinero de sus ahorros de vida y que me habían excluido deliberadamente. ¿Me estás diciendo que Graciela pagó $250,000 para que ustedes fueran a Marruecos y la dejaron en casa?, preguntó Magdalena con incredulidad creciente. Y además le mintieron durante semanas diciéndole que el viaje se había cancelado. Cuando Diego confirmó cada detalle, el silencio del otro lado fue ensordecedor. Diego, dijo finalmente Magdalena con una voz que helaba la sangre, esto es lo más bajo que he escuchado en mi vida. Graciela te crió sola, te dio todo, y así le pagas. No vuelvas a hablarme hasta que hayas arreglado completamente esta situación. Y colgó. Fátima y yo intercambiamos miradas de satisfacción. Una llamada terminada, faltan muchas más, dije con una sonrisa que me salía del alma. La siguiente fue a su primo Leonardo, luego a los vecinos del edificio, después a algunos amigos de la familia. Cada llamada era más humillante que la anterior. Lo más interesante fue observar las reacciones de las personas. Nadie, absolutamente nadie, defendió las acciones de Diego y Cintia. Al contrario, cada persona que escuchaba la historia se indignaba más y más. Es el colmo, decía uno. Imperdonable, comentaba otro. Nunca había escuchado algo tan cruel, agregaba un tercero. Mientras tanto, Cintia había comenzado su propia ronda de disculpas por las mentiras del embarazo inexistente. La primera fue con Magdalena, mi vecina del edificio, quien había sido testigo de todas las mentiras sobre las supuestas náuseas matutinas y el reposo obligatorio. Señora Magdalena, comenzó Cintia con la voz quebrada, necesito pedirle disculpas por haberle mentido sobre mi embarazo. Nunca estuve embarazada. Inventé toda esa historia para justificar por qué habíamos excluido a Graciela del viaje que ella pagó con sus ahorros de toda la vida. Magdalena, que tenía 75 años y había visto muchas cosas en su vida, se quedó sin palabras por varios minutos. Niña, le dijo finalmente, yo he conocido mentirosos en mi vida, pero nunca había conocido a alguien capaz de inventar un embarazo para robarle a una anciana. Esto trasciende cualquier cosa que haya visto. ¿Y ahora qué?, preguntó Magdalena.
¿Crees que con una disculpa se borra todo el daño que le hicieron a esa mujer maravillosa? Cynthia no tuvo respuesta. Simplemente siguió disculpándose y explicando los detalles de su mentira, una y otra vez, a cada persona que había escuchado la historia original. Durante el fin de semana, fuimos a la notaría para formalizar el acuerdo de pago. Carlos, mi abogado, había preparado un documento muy detallado que incluía cada centavo que me debían, los intereses anuales, las fechas específicas de pago y las penalizaciones por incumplimiento. Señora Graciela, me dijo el notario después de revisar todo el documento, este es un contrato muy sólido. Si ellos incumplen cualquier pago, usted puede proceder legalmente de inmediato. Diego y Cynthia firmaron con manos temblorosas, sabiendo que acababan de comprometerse legalmente a pagarme durante los próximos 5 años. $300,000 en total, incluyendo intereses. Les recordé cuando terminaron de firmar. $60,000 anuales, 5,000 mensuales. Si se atrasan aunque sea un solo pago, Carlos tiene instrucciones de proceder inmediatamente con embargo de bienes. Sus caras de horror me dieron una satisfacción inmensa. El lunes siguiente comenzaron las sesiones de terapia familiar. Había elegido cuidadosamente a la doctora Patricia, una psicóloga especializada en abuso familiar y dinámicas tóxicas. Carlos me había dado varias recomendaciones, y después de entrevistar a 3 profesionales, elegí a la que me pareció más directa y menos dispuesta a tolerar manipulaciones. Doctora Patricia, le expliqué durante nuestra primera reunión privada, necesito que entienda que no quiero una terapia que se enfoque en sanar la familia o encontrar puntos medios. Quiero una terapia que les ayude a entender la magnitud del daño que causaron y que se responsabilicen completamente por sus acciones. La doctora, una mujer de unos 50 años con una mirada inteligente y penetrante, asintió comprensivamente. Señora Graciela, entiendo perfectamente. Este es un caso claro de abuso financiero y emocional familiar. Mi trabajo será ayudarlos a reconocer y cambiar estos patrones destructivos, no minimizarlos o justificarlos. Durante esa misma semana, también recibí noticias sobre Diana. Aparentemente, cuando Cynthia le explicó que tenía que elegir entre su hermana y mantener alguna relación conmigo, Diana había explotado en cólera. Según me contó Fátima, quien se había enterado a través de Magdalena, Diana había gritado que yo era una vieja manipuladora y que era ridículo que toda la familia tuviera que someterse a mis caprichos. Perfecto, le dije a Fátima cuando me contó esto. Esa reacción confirma exactamente qué tipo de persona es Diana y por qué era necesario sacarla completamente de la ecuación. Cynthia había elegido cumplir mi condición y había cortado toda comunicación con su hermana. Pero la decisión no había sido fácil. Según Nicolás, que venía a visitarme regularmente para intentar reconstruir nuestra relación, sus padres habían tenido peleas terribles sobre el tema. Abuela, me contó mi nieto durante una de sus visitas, mamá llora todas las noches desde que cortó comunicación con tía Diana. Dice que perdió a su hermana por culpa de todo este lío. Nicolás, le respondí con firmeza pero cariño, tu mamá perdió a su hermana por sus propias decisiones. Nadie la obligó a mentirme, a robarme, o a excluirme del viaje que pagué. Esas fueron sus decisiones, y las consecuencias también son suyas. El joven asintió tristemente, pero pude ver que comenzaba a entender realmente la magnitud de lo que habían hecho sus padres. Las sesiones de terapia familiar comenzaron a mostrar resultados interesantes después de las primeras semanas. La doctora Patricia me daba reportes semanales sobre el progreso, y lo que me contaba era revelador. Señora Graciela, me explicó durante una de nuestras reuniones, Diego y Cynthia llegaron a terapia esperando que yo los ayudara a convencerla a usted de que fuera más flexible con sus condiciones. ¿En serio?, pregunté sin sorprenderme demasiado. Exactamente. Pensaron que podían manipular el proceso terapéutico para salirse con la suya nuevamente. Pero cuando les expliqué que mi trabajo era ayudarlos a responsabilizarse por el daño que causaron, no minimizarlo, su actitud cambió completamente. Según la doctora, Diego había tenido varios episodios donde intentaba justificar sus acciones argumentando que había sido por el bien de todos y que yo no habría disfrutado realmente el viaje. Cada vez que intenta estas justificaciones, me explicó la doctora, lo confronto directamente y le hago ver que está evadiendo responsabilidad. Cynthia, por su parte, había mostrado más resistencia inicial. Ella sigue intentando victimizarse, me reportó la doctora Patricia. Dice que ahora toda la familia la odia,
que perdió a su hermana, que su reputación está arruinada. Cuando le señalo que todas esas son consecuencias directas de sus propias acciones, se pone defensiva. ¿Y Nicolás?, pregunté, porque mi nieto era quien más me importaba en todo este proceso. Nicolás es quien más progreso está mostrando, me tranquilizó la doctora. Él genuinamente no entendía la magnitud de la traición hasta que comenzamos estas sesiones. Ahora está procesando mucha culpa y vergüenza, pero de manera saludable. Un mes después del inicio de las condiciones, recibí el primer pago mensual, $5,000 exactos, depositados puntualmente en mi cuenta bancaria. Cuando vi el dinero en mi cuenta, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque mis condiciones se estaban cumpliendo, tristeza porque había llegado a este punto con mi propia familia. Fátima celebró conmigo esa tarde. Graciela, estoy tan orgullosa de ti. En un mes has logrado más respeto y justicia que en décadas de ser la madre perfecta y complaciente. Tenía razón. Durante años había creído que ser buena significaba ceder siempre, perdonar automáticamente, poner paz a cualquier costo. Fátima, le dije mientras tomábamos té en mi cocina, creo que he aprendido la lección más importante de mi vida a los 68 años. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Las dos nos quedamos en silencio, reflexionando sobre todos los años que habíamos perdido creyendo que nuestro valor dependía de cuánto dábamos a otros. Pero lo más importante de todo era que, por primera vez en mi vida, me sentía realmente libre. Libre de la necesidad de complacer a everyone, libre de la obligación de perdonar lo imperdonable, libre de vivir mi vida según las expectativas de otros. La traición más dolorosa de mi vida se había convertido en mi liberación más grande. 3 meses después del inicio de mis condiciones, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Los pagos mensuales llegaban puntualmente cada mes, las sesiones de terapia continuaban religiosamente cada semana, y las disculpas públicas habían circulado por toda nuestra comunidad. Pero más importante que todo eso, yo había descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía. Graciela, me dijo Fátima una tarde mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa, te ves 10 años más joven. Es como si te hubieras quitado un peso enorme de encima. Tenía razón. Me sentía más ligera, más libre, más dueña de mi propia vida que nunca antes. Durante estos meses, también había estado redescubriendo mis propios intereses y deseos. Por primera vez en décadas, no tenía que pensar en qué necesitaba a Diego, qué quería Cynthia, o cómo podía hacer feliz a mi familia. Solo tenía que pensar en qué me hacía feliz a mí. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, algo que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido tiempo porque siempre estaba disponible para cualquier necesidad familiar. También comencé a ir a un club de lectura donde conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Es increíble, le conté a mi nueva amiga Carmen durante una de nuestras reuniones del club de lectura, cuántas mujeres mayores hemos vivido vidas enteras dedicadas a complacer a familias que nos daban por sentado. Carmen, una viuda de 72 años, asintió conocedora. Yo viví 50 años siendo la esposa perfecta y la madre perfecta, me contó Carmen. Cuando mi esposo murió y mis hijos se pelearon por la herencia sin incluirme en nada, finalmente entendí que había desperdiciado mi vida siendo lo que otros querían que fuera, no lo que yo quería ser. Estas conversaciones me ayudaron a entender que mi experiencia no era única. Muchas mujeres de mi generación habíamos sido criadas para creer que nuestro valor dependía de cuánto sacrificio hacíamos por otros. Pero el sacrificio sin límites no genera gratitud, genera abuso. Las sesiones de terapia familiar también estaban mostrando resultados interesantes. La doctora Patricia me reportaba que Diego finalmente había comenzado a enfrentar la realidad de sus acciones. La semana pasada fue la primera vez que le escuché decir, lo que le hicimos a mi mamá fue imperdonable, me contó durante una de nuestras reuniones. Sin justificaciones ni excusas, pregunté, porque había aprendido a desconfiar de las palabras sin acciones que las respaldaran. Sin justificaciones, confirmó la doctora. De hecho, cuando Cynthia intentó agregar un pero, él la detuvo y le dijo que no había peros que valieran para lo que habían hecho. Cynthia, según los reportes, estaba teniendo más dificultad para aceptar responsabilidad completa. Ella sigue intentando minimizar su papel, me explicó la doctora Patricia. Dice cosas como, yo solo seguía a Diego, o, no sabía que Graciela se iba a sentir tan mal.
Estamos trabajando en ayudarla a entender que ser cómplice es tan grave como ser el instigador. Nicolás, mi querido nieto, había sido quien más progreso había mostrado en terapia y en la vida real. Venía a visitarme cada semana, no porque se sintiera obligado, sino porque genuinamente quería reconstruir nuestra relación sobre bases honestas. Abuela, me dijo durante una de sus visitas mientras tomábamos té en mi cocina, he estado pensando mucho sobre todos los años que viviste sacrificándote por nosotros, y recién ahora entiendo que nunca te preguntamos qué querías tú. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Nicolás, ¿sabes qué es lo más triste?, le respondí, que yo tampoco sabía qué quería. Viví tantos años definiendo mi valor por lo que daba a otros que perdí completamente la conexión conmigo misma. El joven asintió con lágrimas en los ojos. Pero ahora sí sabes lo que quieres, ¿verdad?, me preguntó esperanzado. Ahora sí sé, le confirmé con una sonrisa. Quiero respeto, quiero honestidad, quiero relaciones basadas en el cariño mutuo, no en la conveniencia. Y quiero vivir mis últimos años para mí, no solo para otros. Durante este tiempo, también tuve que enfrentar la realidad de mis finanzas. Los $250,000 que había perdido representaban toda mi seguridad económica. Aunque iba a recuperar el dinero con intereses en los próximos 5 años, necesitaba ajustar mi estilo de vida mientras tanto. Graciela, me aconsejó Carlos durante una de nuestras reuniones legales, ¿has considerado la posibilidad de vender tu apartamento y mudarte a algo más pequeño? Podrías usar parte del dinero para inversiones que te generen ingresos mensuales mientras recuperas tus ahorros. La sugerencia me hizo reflexionar. Mi apartamento de 3 habitaciones había sido perfecto cuando Diego era niño y cuando esperaba que la familia viniera a visitarme regularmente. Pero ahora, con mi nueva perspectiva sobre las relaciones familiares, ¿realmente necesitaba tanto espacio? ¿Sabes qué, Carlos?, le dije después de pensarlo durante unos días, creo que es momento de hacer cambios más grandes en mi vida. Quiero vender el apartamento y mudarme a algo más pequeño y moderno, cerca del centro comunitario donde tomo mis clases. La decisión de vender mi hogar de 30 años fue liberadora de una manera inesperada. Ese apartamento estaba lleno de recuerdos de décadas de sacrificios, de noches preocupándome por Diego, de domingos cocinando para una familia que me daba por sentado. Era momento de crear nuevos recuerdos en un lugar nuevo. Cuando le conté a Diego sobre mi decisión de vender, su reacción fue reveladora. Mamá, pero esa casa es nuestro hogar familiar. Ahí crecí, ahí pasamos tantos momentos importantes. Diego, le respondí con calma, esa casa fue mi hogar durante 30 años. Ahora es momento de que tenga un hogar que refleje quién soy yo ahora, no quién fui durante décadas. ¿Y dónde vamos a reunirnos para las fiestas familiares?, preguntó Cynthia con genuina preocupación. Su pregunta me hizo reír, no con malicia, sino con asombro por su falta de conciencia. Cynthia, después de lo que pasó, ¿realmente crees que va a haber reuniones familiares como antes? Pero abuela, intervino Nicolás, eso significa que nunca vamos a poder tener cenas familiares contigo. Su pregunta me tocó el corazón porque venía de un lugar genuino, no de conveniencia como las de sus padres. Nicolás, mi amor, le expliqué. Las tradiciones familiares que valgan la pena van a adaptarse a las nuevas circunstancias. Si realmente quieren pasar tiempo conmigo, encontraremos maneras. Pero ya no voy a ser yo la única responsable de mantener unida a la familia. La venta del apartamento se concretó más rápido de lo que esperaba. Un joven matrimonio con niños pequeños se enamoró del lugar y me hizo una oferta excelente. Con el dinero de la venta, compré un moderno apartamento de una habitación en un edificio con amenidades para personas mayores, cerca de todos mis nuevos intereses. Fátima, le dije mientras empacábamos mis pertenencias, es extraño cómo deshacerse de cosas materiales puede hacer que te sientas más libre, no más pobre. Estaba donando muebles que había comprado pensando en la comodidad de otros, guardando solo lo que realmente me gustaba y me hacía sentir bien. Mi nuevo apartamento era pequeño pero luminoso, moderno pero acogedor, y completamente mío. Por primera vez en mi vida, decoré un espacio pensando únicamente en mis gustos, mis colores favoritos, mi comodidad. No había que considerar dónde iba a sentarse Diego cuando viniera, o si a Cynthia le iba a gustar la decoración. El día de la mudanza, solo Nicolás vino a ayudarme. Diego y Cynthia habían ofrecido ayuda, pero yo había preferido contratar una empresa de mudanzas. No necesito su ayuda,
les había dicho claramente. Ya me ayudaron bastante llevándose mis ahorros de vida a Marruecos. Abuela, me dijo Nicolás mientras colocábamos los últimos cuadros en las paredes de mi nuevo hogar, tu apartamento nuevo refleja realmente quién eres tú. El anterior siempre me pareció como si fuera para todos menos para ti. La sabiduría de mi nieto de 22 años me sorprendía constantemente. Esa noche, mi primera noche en mi nuevo hogar, me senté en mi nuevo sofá tomando té en mi nueva taza favorita, mirando por mi nueva ventana que daba a un jardín hermoso. Por primera vez en 68 años, estaba viviendo completamente para mí misma. Y se sentía glorioso. 6 meses después de establecer mis condiciones, mi vida había tomado un rumbo que jamás había imaginado posible. Mi nuevo apartamento se había convertido en mi santuario personal, un espacio donde cada objeto reflejaba mis gustos y decisiones. Pero más importante aún, había comenzado a experimentar algo que nunca pensé que sentiría a mi edad: aventura. Graciela, me dijo Carmen durante una de nuestras reuniones del club de lectura, ¿has pensado en viajar? Con el dinero de la venta de tu apartamento y los pagos mensuales que estás recibiendo, podrías permitirte conocer esos lugares que siempre quisiste ver. La sugerencia me hizo reflexionar profundamente. Durante décadas, cada centavo que ganaba había estado destinado a los gastos familiares, a la educación de Diego, a emergencias, a cualquier cosa menos a mis propios sueños. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en qué lugares me gustaría conocer? ¿Sabes qué, Carmen?, le respondí después de varios días de reflexión, creo que es momento de hacer ese viaje a Italia que siempre soñé. La idea me emocionaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Nunca había viajado sola, siempre había dependido de otros para este tipo de decisiones. Esa misma semana fui a una agencia de viajes y planifiqué un recorrido de 3 semanas por Italia: Roma, Florencia, Venecia, la costa de Amalfi. Era exactamente el tipo de viaje cultural y relajante que siempre había imaginado, pero que nunca había podido permitirme porque mi dinero tenía otros destinos. Cuando le conté a Fátima sobre mis planes de viaje, su reacción fue de pura alegría. «Finalmente», exclamó aplaudiendo. «Finalmente vas a hacer algo completamente para ti, sin pensar en nadie más». Tenía razón. Por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión importante pensando únicamente en mi felicidad. La reacción de Diego cuando se enteró de mi viaje fue muy diferente. «Mamá, ¿no crees que es un poco irresponsable gastar tanto dinero en un viaje cuando estás en una situación financiera delicada?» Su comentario me hizo reír con incredulidad. «Diego», le respondí con una calma que me sorprendía a mí misma, «mi situación financiera delicada existe porque ustedes me robaron mis ahorros de toda la vida para irse de vacaciones sin mí. Ahora que estoy recuperando mi estabilidad económica, voy a hacer exactamente lo que quiera con mi dinero». Su expresión de desconcierto fue invaluable. «Además», agregué, «estoy gastando mi propio dinero en mi propio viaje. No estoy robándole a nadie para financiar mis vacaciones, como hicieron ustedes». La diferencia era clara y contundente, y Diego no tuvo respuesta. Durante las semanas previas al viaje, comencé a estudiar italiano básico, leí guías turísticas, planifiqué mis itinerarios. La emoción que sentía era comparable a la que había sentido de niña en vísperas de Navidad. Era la anticipación pura de algo maravilloso que estaba por venir. La doctora Patricia también celebró mi decisión de viajar. «Señora Graciela», me dijo durante una de nuestras sesiones individuales, «este viaje representa su transformación completa. De ser alguien que vivía para otros a ser alguien que vive para sí misma». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sentía en mi corazón. «¿Cómo van las sesiones familiares?», le pregunté, porque aunque ya no vivía pendiente de ellos, aún tenía curiosidad sobre su progreso. «Diego está mostrando un cambio genuino», me reportó. «La semana pasada dijo algo muy significativo. Mi mamá tenía derecho a disfrutar sus propios ahorros como quisiera, y nosotros no teníamos derecho a tomar esa decisión por ella». «¿Y Cynthia?», pregunté. «Cynthia sigue resistiéndose, pero menos que antes. Está comenzando a entender que sus acciones tuvieron consecuencias reales en una persona real, no solo en una suegra abstracta que existía para servirlos». El progreso era lento pero real. Nicolás seguía siendo mi rayo de esperanza en toda esta situación. Había comenzado a trabajar medio tiempo para ayudar con los pagos mensuales que sus padres me debían. «Abuela», me dijo durante una de sus visitas, «sé que legalmente yo no tengo obligación de pagar nada,
pero moralmente siento que también soy responsable. Acepté ir a ese viaje sabiendo que tú no ibas. Nicolás, le respondí con cariño. Agradezco tu gesto, pero tú fuiste manipulado igual que yo. No tienes que cargar con la culpa de las decisiones de tus padres. Pero él insistió en contribuir, y su gesto me tocó profundamente el corazón. Una semana antes de mi viaje a Italia, recibí una llamada inesperada. Era Diana, la hermana de Cynthia que había sido excluida de la familia según mis condiciones. Su voz sonaba amarga y resentida. Señora Graciela, me dijo con un tono que intentaba ser dulce pero sonaba falso, creo que toda esta situación se ha salido de proporción. Cynthia está sufriendo mucho por no poder hablar conmigo, y todo por un malentendido sobre un viaje. Diana, le respondí con una frialdad que me salía naturalmente. No hubo ningún malentendido. Hubo mentiras deliberadas, robo familiar, y tú fuiste cómplice activa al sugerir que me excluyeran del viaje que yo pagué. Su intento de minimizar la situación confirmó exactamente por qué había sido necesario sacarla de la ecuación. Pero señora, usted puede permitirse otros viajes. Para nosotros era la oportunidad de nuestras vidas. Continuó Diana con una lógica retorcida que me dejó sin palabras. Diana, le dije finalmente, tu llamada confirma que tomé la decisión correcta al exigir que te mantuvieras alejada de mi familia. No vuelvas a contactarme. Esa conversación me recordó por qué había establecido mis condiciones tan estrictamente. Personas como Diana nunca entienden realmente el daño que causan, solo entienden las consecuencias que enfrentan. Y francamente, ya no era mi responsabilidad educar a adultos sobre cómo comportarse decentemente. El día antes de mi partida a Italia, organicé una pequeña cena de despedida en mi nuevo apartamento. Invité a Fátima, Carmen, algunas amigas del club de lectura, y por supuesto, a Nicolás. Era la primera vez que recibía visitas en mi nuevo hogar, y me emocionaba mostrarles mi espacio personal. Graciela, me dijo Fátima mientras brindábamos con vino. Míranos. Todas somos mujeres mayores que hemos aprendido a vivir para nosotras mismas después de décadas de vivir para otros. Es inspirador. Sus palabras resonaron en toda la mesa. Carmen agregó, es increíble cómo a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las liberaciones más grandes. Tenía razón. La traición de Diego y Cynthia había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para descubrir quién era yo realmente. Nicolás, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, finalmente habló. Abuela, quiero pedirte perdón nuevamente, pero también quiero agradecerte. ¿Agradecerme qué, mi amor?, le pregunté intrigada. Agradecerte por no ceder, por mantenerte firme, por enseñarme que las acciones tienen consecuencias incluso dentro de la familia. Antes de todo esto, yo también daba por sentado tu generosidad. Ahora entiendo que el amor familiar verdadero incluye respeto y reciprocidad. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que no había experimentado en meses. Era la confirmación de que mi decisión de mantenerme firme había sido correcta, no solo para mí, sino también para enseñar valores importantes a las generaciones más jóvenes. Esa noche, mientras empacaba para Italia, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Un año atrás era una mujer que vivía completamente para otros, que definía su valor por cuánto daba y cuánto sacrificaba. Ahora era una mujer que se valoraba a sí misma, que había aprendido a poner límites, que estaba a punto de embarcarse en la aventura de su vida. El dinero que había perdido en la traición familiar era importante, y me alegraba recuperarlo mes a mes. Pero lo que había ganado era invaluable: autorrespeto, independencia emocional, la capacidad de vivir para mí misma, y la comprensión de que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu propia vida. Mañana comienzo una nueva aventura, me dije mientras cerraba mi maleta. Y esta vez, es completamente mía. La mujer que se iba a Italia era fundamentalmente diferente de la que había entregado sus ahorros de vida para un viaje familiar que nunca incluiría su presencia. Y esa transformación no tenía precio. Mi viaje a Italia fue absolutamente transformador. Durante 3 semanas caminé por las calles de Roma sintiendo la historia bajo mis pies. Me perdí en los museos de Florencia admirando arte que había soñado ver en persona. Navegué por los canales de Venecia sintiendo una libertad que jamás había experimentado. Pero más que los lugares, lo que realmente me cambió fue la experiencia de viajar completamente para mí misma. En la costa de Amalfi, sentada en una terraza con vista al mar Mediterráneo,
tomando un vino italiano mientras el sol se ponía, tuve una revelación profunda. Durante 68 años había vivido creyendo que mi felicidad dependía de hacer felices a otros. Pero ahí, en ese momento perfecto que era completamente mío, entendí que la felicidad real viene de adentro, de conocerse a uno mismo, de valorar la propia compañía. «Señora, ¿está sola?», me preguntó el mesero italiano con genuina curiosidad, no con lástima. «Sí», le respondí con una sonrisa radiante, «y es perfecto así». Por primera vez en mi vida, estar sola no significaba estar abandonada, significaba estar libre. Durante el viaje conocí a otras mujeres viajeras, algunas más jóvenes, otras de mi edad, todas con historias fascinantes. Margaret, una inglesa de 73 años, me contó cómo había comenzado a viajar después de que sus hijos adultos le dijeron que era demasiado vieja para aventuras. Les demostré que estaban equivocados, me dijo riendo mientras compartíamos un gelato en Roma. Susan, una estadounidense de mi edad, había comenzado a viajar después de divorciarse de un esposo que la había controlado durante 40 años. Cada viaje es una declaración de independencia, me explicó mientras caminábamos por los jardines de Villa Borghese. Es mi manera de decirle al mundo que existo como persona individual, no solo como la esposa o madre de alguien. Estas conversaciones me hicieron reflexionar sobre cuántas mujeres de mi generación habían vivido vidas similares a la mía, completamente entregadas a otros, olvidándose de sí mismas en el proceso. Pero también me inspiraron al ver que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Desde Italia mantuve contacto regular con Fátima y recibí actualizaciones sobre la situación en casa. Los pagos mensuales seguían llegando puntualmente, las sesiones de terapia continuaban, y según me contaba, Diego y Cynthia habían comenzado a mostrar cambios más profundos. «Graciela», me dijo Fátima durante una de nuestras videollamadas, «Diego vino a preguntarme qué podía hacer para ganar tu perdón». Le dije que el perdón no se gana preguntando qué hacer, sino demostrando cambios reales durante años. Me gustó la respuesta de mi amiga. «¿Y qué dijo él?», le pregunté curiosa. «Se puso a llorar», me contó Fátima. «Dijo que finalmente entendía que había perdido no solo tu confianza, sino también tu respeto, y que no sabía si algún día podría recuperarlo». Las lágrimas de Diego no me causaron la compasión automática que habrían causado antes. Ahora entendía que las lágrimas sin acciones consistentes son solo manipulación emocional. Nicolás también mantuvo contacto conmigo durante el viaje. Me envió fotos de mi apartamento, que él se había ofrecido a cuidar, y me contó sobre sus propios cambios. «Abuela», me escribió en uno de sus mensajes, «he estado reflexionando sobre cómo la familia te trataba antes de todo esto, y me da vergüenza. Siempre dabas todo sin recibir nada a cambio, y todos lo veíamos como normal». Sus mensajes me llenaban de esperanza sobre las generaciones futuras. Al menos Nicolás había aprendido que las relaciones familiares saludables requieren reciprocidad, respeto y consideración mutua, no solo el sacrificio unidireccional de una persona. El último día de mi viaje, mientras empacaba en mi hotel de Roma, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, mi abogado, con noticias importantes. «Señora Graciela», me dijo con tono serio, «Diego y Cynthia quieren acelerar los pagos. Quieren pagarle todo lo que le deben de una sola vez». La noticia me sorprendió. «¿Cómo van a conseguir tanto dinero de golpe?», le pregunté. «Aparentemente van a vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño», me explicó Carlos. «Dicen que quieren cerrar esta deuda lo antes posible y empezar de nuevo su relación contigo». La ironía no se me escapó. Ahora ellos tenían que hacer exactamente lo que yo había hecho, vender su hogar y adaptarse a un espacio más pequeño para enfrentar las consecuencias financieras de sus decisiones. Pero a diferencia de mí, que había vendido para crear una vida nueva y mejor, ellos vendían para pagar las consecuencias de sus malas decisiones. «¿Qué quiere hacer, señora Graciela?», me preguntó Carlos. «Acepto el pago completo», le respondí sin dudarlo. «Pero quiero que quede claro que esto no significa que todo está perdonado automáticamente. El dinero era solo una parte del problema. La confianza rota y el respeto perdido son cosas que no se compran». Cuando regresé de Italia, encontré un sobre esperándome en mi apartamento. Era una carta de Diego, escrita a mano, que decía: «Mamá, sé que una carta no puede borrar el daño que te causamos, pero necesito que sepas que estos meses han sido los más difíciles de mi vida, no por las consecuencias financieras, sino por entender realmente lo que te hicimos. He perdido el derecho de llamarte mamá,
hasta que demuestre que merezco ese título nuevamente. La carta continuaba. Entiendo si nunca puedes perdonarme completamente. Entiendo si nuestra relación nunca vuelve a ser igual. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el hijo que siempre mereciste tener, aunque sea demasiado tarde. Sus palabras mostraban una comprensión que nunca había visto antes en él. Esa misma semana se completó el pago total de mi deuda. $300,000 fueron depositados en mi cuenta bancaria, cerrando oficialmente el aspecto financiero de toda esta situación. Cuando vi el saldo en mi cuenta, sentí una mezcla de satisfacción y melancolía. Había recuperado mi dinero, pero había perdido la inocencia sobre mi propia familia. La doctora Patricia me llamó para una reunión final. Señora Graciela, me dijo, creo que mi trabajo con su familia ha llegado a su fin. Diego y Cynthia han mostrado cambios significativos en su comprensión de lo que hicieron. Ahora la decisión de cómo proceder con las relaciones familiares es completamente suya. ¿Qué recomienda usted, doctora?, le pregunté, porque valoraba su opinión profesional. Recomiendo que se tome el tiempo que necesite para decidir qué tipo de relación, si alguna, quiere tener con ellos en el futuro. No hay presión para perdonar o reconciliarse. Su bienestar emocional debe ser la prioridad. 3 días después, Diego y Cynthia pidieron reunirse conmigo. Esta vez vinieron solos, sin Nicolás, sin mediadores, solo ellos dos. La diferencia en su actitud era notable desde el momento en que entraron a mi apartamento. No había arrogancia, no había expectativas, solo humildad genuina. Mamá, comenzó Diego, y luego se corrigió inmediatamente. Graciela, no venimos a pedir perdón porque sabemos que eso no es suficiente. Venimos a decirte que entendemos completamente si decides que no quieres tener relación alguna con nosotros. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad. Cynthia, que había estado callada, finalmente habló. Graciela, durante estos meses he tenido que enfrentar qué tipo de persona soy realmente. Y no me gusta lo que he visto. Fui cruel, manipuladora, y abusé de tu generosidad. No hay excusa para eso. Sus lágrimas parecían genuinas, no calculadas como antes. He cortado completamente contacto con Diana, no solo porque era una de tus condiciones, sino porque finalmente entendí que ella representaba lo peor de mí, continuó Cynthia. Perdí a mi hermana, pero merecía perderla. Y si pierdo tu respeto para siempre, también me lo merezco. Los escuché en silencio, evaluando cada palabra, cada gesto, cada emoción. Después de meses de terapia, de pagos puntuales, de disculpas públicas, parecía que finalmente entendían la magnitud real de lo que habían hecho. Pero entender no era suficiente para reconstruir automáticamente la confianza perdida. Diego, Cynthia, les dije finalmente. Agradezco sus palabras y reconozco que han mostrado cambios reales. Pero necesitan entender que la confianza se construye en años y se destruye en momentos. Lo que ustedes destruyeron en un momento va a requerir años para reconstruirse, si es que algún día se reconstruye. Lo entendemos, respondió Diego inmediatamente. No esperamos que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo esperamos la oportunidad de demostrar, con acciones y tiempo, que hemos cambiado realmente. Entonces esto es lo que va a pasar, les dije con la claridad que había desarrollado durante estos meses. Vamos a empezar de cero. No hay historia familiar que los proteja, no hay amor incondicional que abuse. Si quieren tener una relación conmigo, van a tener que ganársela día a día, como cualquier persona nueva en mi vida. Ambos asintieron sin protestar. Y otra cosa, agregué, nunca más voy a ser la que llama, la que invita, la que mantiene unida a la familia. Si quieren que yo forme parte de sus vidas, ustedes van a tener que hacer el esfuerzo. Yo ya hice suficiente esfuerzo durante décadas. Mientras se iban, me quedé reflexionando sobre el largo camino recorrido. 1 año atrás era una mujer rota por la traición más grande de su vida. Ahora era una mujer fuerte, independiente, que había aprendido a valorarse a sí misma y a exigir respeto de otros. La traición familiar que casi me destruye se había convertido en mi salvación. Me había liberado de una vida de sacrificios no valorados y me había enseñado que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia dignidad. Y aunque el futuro de mis relaciones familiares seguía siendo incierto, mi relación conmigo misma nunca había sido más sólida. A los 68 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida,
que el amor propio no es egoísmo, sino la base de todas las relaciones saludables. Y esa lección valía mucho más que los $250,000 que había recuperado.